Desde hace siglos, los humanos hemos practicado el arte de la manipulación. Hay quienes dicen que nuestra inteligencia evolucionó, al menos en parte, impulsada por la urgencia de manipular mejor a otros y para defendernos bien de las manipulaciones de los demás. Hemos perfeccionado el arte de dirigir la atención, de distorsionar la percepción y moldear la conducta de otros. Y tenemos harta práctica. Los sofistas griegos, por ejemplo, lo hacían a través de la retórica. Los regímenes totalitarios con propaganda, y hoy lo hacen mercadólogos e ideólogos a través de algoritmos que conocen tus hábitos mejor que tú. Maquiavelo dijo: quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. Y esto lo dijo siglos antes de Facebook. Imagínate cómo estamos ahora, ¿no? La manipulación no es ni ha sido una excepción. La manipulación es una estrategia integrada a los procesos cognitivos humanos. Así de plano. Somos una especie manipuladora y en consecuencia manipulable. Hoy te diría yo, es prácticamente imposible no ser víctima de algún tipo de manipulación de alguien a través de medios de los cuales es casi imposible defenderse. Mucho de lo que voy a explicar en este podcast probablemente va a generarte incomodidad y seguramente resistencia. ¿Y qué? En los espacios dedicados al pensamiento crítico, la incomodidad suele ser un indicador de que uno va por buen camino. Dos preguntas van a guiarnos en esta exploración, en este esfuerzo de autorrescatarnos. La primera, ¿cómo es que nos manipulan? Y quizás más importante, ¿cómo podemos defendernos de esto? Dedicaré mis palabras de hoy a los titanes del pensamiento crítico como Aldous Huxley, quien nos legó esta frase: la verdad no deja de existir porque sea ignorada. Y es que hoy que la ignoremos parece ser parte del plan. Pero antes de hablar de quienes nos manipulan y con qué fines, tenemos que dirigir la mirada a nuestro interior. Y vamos a echarnos de una vez una píldora roja. El ser humano no evolucionó para buscar la verdad, sino para sobrevivir en el entorno natural de hace 20.000 años y más. Hoy, eso nos hace extremadamente vulnerables. En ese entorno, los animales que vivían a tu lado o eran tu comida o querían comerte, y los clanes vecinos querían competir contigo por los recursos y frecuentemente no tenían para ti las mejores intenciones. Así es que para sobrevivir nuestro cerebro desarrolló estrategias de respuesta rápida. Por eso, tu sistema límbico, que regula las emociones, tiene una conexión directa con tu sistema endocrino. Si corres peligro, no te da tiempo de andar pensando y considerando nada. No te vas a rescatar a través del raciocinio en medio de la sabana. Necesitas un shot de adrenalina instantáneo, un shot de cortisol luego, lo más rápido posible. El asunto es que este sistema de respuesta emocional instantánea, sin que medie ninguna reflexión, hoy que vivimos en un entorno completamente diferente, en otra selva, muchas veces nos estorba más de ayudarnos, porque las variables del entorno se han multiplicado exponencialmente y muchas de las respuestas automáticas programadas a lo largo de milenios hoy son obsoletas. Esos programas ya no nos sirven. No solo no nos alejan de los nuevos peligros en que vivimos, sino que muchas veces nos lanzan a su encuentro. Sale más caro el caldo que las albóndigas. La verdad, aunque suene incómodo, es que el cerebro humano no evolucionó para buscar verdades objetivas. Evolucionó para sobrevivir en un entorno de tribus pequeñas, con información limitada y que tenían que hacer constantemente decisiones urgentes para sobrevivir. Por eso tiene tantos atajos y por eso tenemos muchas rutinas que nos llevan a reaccionar antes que pensar. Dentro de tu cabeza hay una especie de jerarquía cognitiva, o sea, una lucha por el poder de decidir quién va a decidir. Por un lado está el sistema límbico, que es donde se procesan las emociones,
las amenazas, los recuerdos emocionales. Y luego encima está la corteza prefrontal, donde vive el razonamiento, el pensamiento abstracto, y que es donde los humanos podemos hacer reflexiones. Pero el sistema límbico es muchísimo más antiguo, somos mucho más emocionales que racionales. Para nosotros pesa muchísimo más la emoción que la razón. Y las respuestas emocionales son instantáneas, mientras las respuestas racionales, porque son súper complejas, se tardan un rato más. Entonces, cuando algo nos provoca miedo, indignación, sorpresa o deseo, la amígdala, una estructura que está en el sistema límbico, reacciona antes de que la corteza prefrontal ni siquiera se haya dado cuenta de qué está pasando. Siempre, esta es una regla, primero se siente y luego se piensa. Y esto nos hace muy vulnerables, porque los procesos manipulativos están siempre diseñados para anclarse en nuestras emociones y sentimientos. Es un proceso muy eficiente porque para controlar tus reacciones emocionales solo hace falta que veas una foto estratégica o que leas en algún medio en el que tú confíes un encabezado escandaloso, aunque diga puras mentiras. Tú te enganchas con eso y ya te tienen en el puño. Manipular al sistema lógico racional es mucho más difícil, lleva años. Y esto lo podemos ver en los experimentos que se hicieron con las juventudes de Hitler y hoy en los estados teocráticos de muchos países, ¿no? La manipulación emocional es mucho más fácil porque no necesita argumentos. Lo único que hace falta, como te digo, es una imagen, por ejemplo, acompañada de una frase simbólica que esté diseñada específicamente para poncharte uno de los botones que detonan tus emociones, un trigger, como se dice hoy en día. Por ejemplo, un video de alguien insultando lo que tú amas o una imagen de unos niños sufriendo. Esto ya trae una carga emocional a la que es muy, muy difícil resistirse. Con eso, basta. Así de frágil es nuestra resistencia a la manipulación. Y esto es así porque se ajusta a la arquitectura evolutiva del cerebro. Para ahorrar energía, nuestro cerebro usa una especie como de atajos mentales que llamamos heurísticas. Son como las reglas rápidas para decidir sin pensar demasiado, porque en una situación de emergencia es lo que hace falta. No sobrepensar, pues te cuesta la vida, ¿no? Algunas de estas heurísticas todavía son muy útiles, pero otras de plano sería mejor ya no tenerlas. Te voy a dar algunos ejemplos de heurísticas. Una de ellas es la que se llama la heurística de disponibilidad. Si algo está en tu mente, o sea, si lo tienes metido en tu cerebro y le estás poniendo atención, como scrollear en tu teléfono y ver un montón de noticias que tienen que ver con la violencia, con la corrupción, con la guerra, con el fuego, con las armas, con las traiciones de los líderes, con los conflictos internacionales. Tú tienes la idea, te quedas con la idea de que esto es mucho más frecuente y más común de lo que es en realidad. O sea, tu cerebro queda engañado de que ese segmento pequeño de la realidad que estás viendo es toda la realidad. Entonces, cuando te enfocas en un pedacito de lo que está pasando en el mundo y ese pedacito está teñido en sangre, tu imaginación te lleva a la conclusión falsa de que el mundo es un océano de violencia donde no hay absolutamente nada que rescatar. Te valen gorro los datos. Hay otra heurística que se llama heurística afectiva, que tiene que ver con las valencias que le ponemos a las emociones que sentimos. Si algo te hace sentir bien, lo consideras verdadero. Y si algo te hace sentir mal, generalmente lo rechazas. Y esto es muy complicado porque la realidad en muchas ocasiones casi siempre contradice la versión que tú tienes de ella anidada en tu cabeza. Entonces te incomoda y no te gusta y no le das a los hechos el peso que merecen porque los consideras falsos y prefieres las mentiras que se parecen al discurso que tienes ya previamente y te hace sentir bien. Y finalmente tendríamos la heurística de autoridad,
que es que si lo dice alguien a quien tú respetas o quien en tú crees o parece muy serio e informado, le das un crédito que muchas veces no se merece. Pero no nomás es eso. Ojalá nomás fueran las heurísticas. A eso le tienes que sumar lo que llamamos los sesgos cognitivos, como el sesgo de confirmación, que te obliga inconscientemente a darle más mérito a los argumentos que se parecen a tus opiniones previas. No importa que esos argumentos no tengan ninguna evidencia que los soporte. La evidencia te vale gorro. Como te acabo de decir, el cerebro no evolucionó para ser filosófico. El cerebro evolucionó para que no te maten ni las tribus vecinas, ni los dientes de sable, y para que no se te escapen los mamuts que tienes que cazar, o los venados o los conejos que te vas a comer. La reflexión viene muchísimo después en el orden jerárquico de las prioridades del cerebro. Hay otro sesgo que es el sesgo de pertenencia, que es la necesidad urgente que tenemos de ser aceptados, y donde las leyes morales, las normas que tiene el grupo, aunque sean totalmente destructivas, poco éticas e infames, si te dan una sensación de seguridad y de pertenencia, la ética te vale gorro y tú tienes una predisposición natural a seguir las reglas morales del grupo en el que te encuentras. Hay otro sesgo que se llama sesgo de anclaje, que es que la información que tú recibes primero sobre cualquier tema se vuelve el punto de partida para evaluar todas las demás. Un video manipulado y tramposo puede indignarte a niveles extremos y sientes esta necesidad de hacerlo viral, que todo el mundo se entere, que todo el mundo sienta lo que tú sientes, y ni siquiera se te ocurre pensar que es falso. De que alguien lo hizo con intereses oscuros, alguien a quien tú no le importas un pepino y que lo único que quiere de ti es que seas su bot humano.